que yo no me puedo realizar jamás solo. Si yo digo, me voy a aislar de todos los demás para no cometer pecado, ya estoy cayendo en pecado, porque voy en contra de Dios. Yo tengo que vivir con y para los demás, porque esa es la manera de realizarnos, esa es la manera que Dios nos ha enseñado. Este es el camino que yo quiero que sigan, que caminen hacia la comunión con Dios por Jesucristo y que caminen hacia la comunión con sus hermanos. Y para caminar hacia esas dos comuniones tienen que llegar a la comunión con ustedes mismos, con lo que piensan, con lo que sienten, con lo que son. Y entonces sí, cuando nosotros asumamos esa misión, podremos voltear hacia Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decirle: Señor, enséñame cómo vivir esta comunión, porque no puedo hacerlo, porque en verdad es difícil. En verdad es difícil vivir esta comunión con nosotros mismos. A veces, como decimos, ni nosotros nos entendemos. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué no somos lo que quisiéramos ser? Dirá San Pablo. Porque de esta comunión de nosotros y de nosotros con Dios, podremos entonces vivir la comunión con los demás. En el Evangelio dice San Juan: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. ¿Qué significa ser salvados por Cristo? Ser salvados por Cristo es que aquellos que creemos en Él, Jesús nos ha hecho posibles que esta comunión se pueda realizar. Comunión con Dios. Él restableció la comunión con Dios. Comunión con el hermano. Él venció el odio que nos divide con los hermanos y la violencia. Comunión con nosotros mismos, porque si nos identificamos con Cristo, entonces seremos plenamente lo que somos. Salvarnos es restablecernos en la comunión. ¿Cuáles serían entonces los grandes pecados que nos alejan de esta comunión? ¿Cuáles serían las grandes faltas de las que tendríamos que tener así como los ojos bien abiertos? Porque si los cometemos, vamos en contra no solamente de cualquier pecado, sino contra la esencia de lo que nosotros somos y lo que hemos sido llamados. Primero, el egoísmo, el pensar solo en mí y para mí. Es difícil vivir en comunión de mi familia cuando yo me porto egoísta, cuando solamente pienso en mí, cuando lo que me importa es que esté el ambiente que yo quiero, la comida que yo quiero, de la manera que yo quiero. Bueno, pues así como en la familia se refleja que el egoísmo rompe con la unidad familiar, así pasa en el resto de nuestras redes sociales. Y el egoísmo sería, por decirlo de una manera, el primer pecado contra la comunión y por lo tanto contra la Santísima Trinidad y contra nosotros. El segundo, la soberbia. ¿Qué piensa el soberbio? ¿Quiénes tienen la verdad? Dice demasiado, ¿verdad? ¿Quién tiene la verdad? Ni siquiera se dice en plural. Él tiene la verdad, él tiene la razón, él es la razón de que los demás sean felices, él es la razón de todo lo demás. No los necesito. Y por eso la soberbia rompe tu relación con Dios, rompe tu relación con los demás y podríamos decirlo, rompe la relación contigo mismo. El egoísmo, la soberbia, y hay otro que no aparece, no agrede, pero cómo hace daño, que es la indiferencia. Le reclama la esposa al esposo, ¿verdad? Es que estás, pero no estás en la casa. Tu presencia es indiferente en esta familia. Y responde él: ¿te he exigido algo? No. ¿Te he golpeado? Tampoco. ¿Te he fallado? No. Pero no me molestes. Si vas, si vienes, si estás, no estás, si gritas, si te callas, no me importa. No me molestes.
el indiferente. ¿Cómo rompe la comunión la indiferencia? En nuestra familia y en nuestra sociedad. Así, el egoísmo, la soberbia, la indiferencia serían como los tres pecados capitales en contra de la comunión a la que todos somos llamados. Y creo yo que todos tenemos un poquito de esta triple ensalada, que podríamos revisarnos en nuestros gestos, en nuestras actitudes, y pensar, bueno, Señor, me es difícil romper mi soberbia y reconocer que ella puede tener o él puede tener cierta verdad. Me es difícil vencer mi egoísmo y renunciar a lo que yo creo que es mío y me pertenece para que los demás puedan vivir esas cosas. Enséñame a entender, a vivir, a experimentar. Y así como los discípulos, ¿se acuerdan de los discípulos que les comentaba? Que no entendían cómo Jesús podía ser Dios y el Espíritu Santo los iluminó. Así el Espíritu Santo es el que realiza la comunión entre nosotros, no solo nosotros. Y esto es muy importante. Por eso tenemos que venir a misa y pedir y ofrecer estos sacrificios a Dios y estas ofrendas, estas oraciones, porque le decimos, Señor, yo puedo poner mi esfuerzo para comunicarme, para vivir con el otro, con la otra, con mi familia, pero quien realiza la comunión en la familia es Dios, es el Espíritu Santo. Quien dispone nuestros corazones para escuchar es el Espíritu Santo. Quien hace que nuestra familia sea una verdadera familia es el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a entender y a vivir el misterio de la Santísima Trinidad en nuestras vidas. Y así, cuando vean a nuestras familias, personas que vengan de afuera, puedan decir, se ve que Dios está presente. ¿Por qué? Porque míralos cómo se aman. Son diferentes, y piensan diferente también. Siempre es diferente, bendito sea Dios. Eso le da color a la vida. Pero se aman, se respetan, se escuchan, ven el uno por el otro, viven, en una palabra, la comunión de Dios entre ellos. Cuando nosotros pasamos aquí al frente a recibir la Eucaristía, ¿cómo decimos que pasamos a recibir qué? La comunión. Porque esta es la salvación de Jesús. Comulgar con Él, es decir, estar en comunión con Él, para poder estar en comunión entre nosotros, por su Espíritu. Pidámosle al Señor que seamos testigos del amor del Padre entre nosotros, que sepamos vivir como Jesucristo vivió entre nosotros y que el Espíritu Santo sea quien mantenga la comunión de nuestras familias, de nuestra sociedad. Que así sea. Con esta intención os invito a ponernos de pie y a profesar nuestra fe en este credo que reconoce la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en un solo Dios.